Buenos días, ¿cómo están? Hoy es un nuevo día, hoy ponemos en manos del Señor este tiempo. Es una semana nueva en cuanto a que ya hay mucha gente que sale a las calles. De hecho, la idea es que muchos crean que ya están en la nueva normalidad como antes, pero no, tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer caso de las autoridades y guardarnos y saber que hay más exposición al contagio. Entonces vamos a cuidarnos. Pongamos en manos de Dios este tiempo devocional, hablando con Dios en casa. Señor, gracias porque hoy, Padre, confiamos en tu misericordia, en tu protección, como nuestro Padre amado, Señor. Sabemos que cuidas de nosotros como la niña de tus ojos. Padre, gracias por este tiempo, porque nos enseñas tu palabra, porque nos das, Señor, la seguridad de lo que somos. Somos tus hijos, Señor, y cuida de nosotros todo el tiempo. Padre, gracias por tu Santo Espíritu que nos abre el entendimiento a esta palabra, a esta enseñanza. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El popular adagio de "usted no sabe quién soy yo" se le atribuye a quienes quieren sentirse por encima de la autoridad cuando se les confronta con las normas que todo ciudadano común y corriente debe cumplir. Pero en el caso de nosotros, los creyentes en el único Dios verdadero, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como la deidad adorable, sí debemos saber y reflejar quiénes somos. Por tanto, pregunto, ¿sabemos quiénes somos? La primera epístola de Juan nos responde este interrogante en tres aseveraciones. Primera, somos nacidos de Dios. El versículo 18 del capítulo 5 de esta primera epístola de Juan dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. El Evangelio de Juan, el más longevo de todos los apóstoles, tiene muchas aseveraciones que también en su epístola Juan vuelve a tomar. ¿Y quién era Juan? Fue el más longevo de todos los evangelistas, de todos sus apóstoles. Tuvo que aguantar la persecución romana de los primeros cristianos e inclusive al final del primer siglo, cuando se cree que escribió sus epístolas y el Apocalipsis bajo la dirección de Dios, confrontó las falsas corrientes y herejías y sectas como el gnosticismo, que negaban la encarnación de Jesucristo y solo aceptaban su divinidad. En esta primera carta a la iglesia cristiana primitiva, él enfatizaba sobre el peligro de esas falsas doctrinas y enfatizaba en la identidad de los creyentes como hijos de Dios, viviendo en comunión amorosa unos con otros, tal como Jesús lo enseñó. Al inicio de este quinto capítulo, Juan dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías Salvador, es nacido de Dios. Y esto nos lleva a recordar el pasaje en que Jesús le explica a uno de los principales fariseos del Sanedrín judío, Nicodemo, qué significaba nacer de nuevo. Dice su Evangelio, capítulo 3, 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús sabía que Nicodemo le buscaba
porque quería acercarse a Él. Y es así como Él inquieta y atrae a quienes Él desea que dejen la vieja naturaleza pecaminosa y tengan un nuevo nacimiento, no en carne, sino en espíritu, para tener la ciudadanía del reino de Dios. La regeneración en agua, como era visible en esa época en que muchos eran atraídos al ser bautizados por Juan el Bautista, no era suficiente si no se acompañaba de la regeneración espiritual. Somos hijos de Dios al creer en Jesucristo, quien nos guarda del maligno como la niña de sus ojos. Su Santo Espíritu ya nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, cuando nos arrepentimos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y ya no buscamos contender ni cometer esas viejas faltas y practicar lo que sabemos que no le agrada. Debemos saber quiénes somos. Y la segunda certeza es que somos de Dios, no del mundo. El versículo 19 de esa primera epístola de Juan, capítulo 5, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Juan nos reitera, tal como a los cristianos de ese fin de siglo, que nuestro origen está en Dios y que las artimañas de su enemigo no pueden convencernos de olvidarnos de esa identidad. Si confiamos, es decir, que por fe creemos que Cristo venció al pecado y a la muerte, símbolos de este mundo terrenal, podremos entonces vencer al mundo, entendido este como el lugar que está bajo el dominio de Satanás. Dice este mismo capítulo en sus versículos 4 y 5: porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El mundo se niega a aceptar a Jesús y sus enseñanzas y a obedecer sus mandamientos, y así como Él les hablaba a sus discípulos antes de ser apresado para ir a morir al lugar que ellos no comprendían, diciéndoles que en Él tendrían paz, confiando que Él había vencido al mundo. Aunque en el mundo fueran perseguidos, incomprendidos y afligidos, asimismo nosotros, como hijos de Dios, también somos más que vencedores, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No dudemos quiénes somos, porque en tercer lugar sabemos que somos coherederos de la vida eterna. El siguiente versículo del capítulo 5 de la primera epístola de Juan, número 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Los gnósticos de esa época en que Juan escribió la epístola decían que Jesús, al bautizarse, fue puesto en su espíritu divino dentro de un cuerpo del cual salió antes de morir en la cruz, lo cual es herejía. Jesús fue bautizado en agua y vertió su sangre para cubrir nuestros pecados, y resucitó de los muertos para vida eterna. Así lo reafirma Juan en los versículos 6, 7 y 11 de este mismo capítulo, poniendo de testigo al Dios Trino en quien creemos. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y este es el testimonio.
que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Así como las ovejas reconocen a su pastor cuando las llama, Jesús nos ha dado el entendimiento necesario para reconocer su voz, es decir, su palabra. Él es el Verbo encarnado y por eso lo tenemos con nosotros y somos de Él al aceptar las sagradas Escrituras como su palabra. Al estar en Él y con Él, estamos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ellos son el único Dios verdadero, y en Él somos salvos, y está la vida eterna. Juan es reiterativo en todos sus escritos, y en el capítulo 5 del verso 4 de su Evangelio, nos deja estas palabras de Jesús. Les digo a la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a vida. El último versículo de esta primera epístola de Juan termina diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y es el llamado que el Espíritu Santo nos hace hoy, porque las falsas creencias, no solo de otras corrientes distintas al cristianismo, sino de tradiciones que han tergiversado la verdad, lleva a muchos a confundirse en su identidad como hijos de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Por estas tres razones, porque somos nacidos de nuevo, porque somos de Dios y no del mundo, y porque somos coherederos de la vida eterna, es que podemos confirmar que sí sabemos quiénes somos. Santo Espíritu, gracias Señor. Gracias Padre, Hijo, Espíritu Santo por este tiempo, porque nos abres el entendimiento a tu palabra, porque Señor nos haces conscientes y nos aseguras, Señor, por medio del Verbo encarnado, que te pertenecemos, que somos, Señor, coherederos contigo del reino de Dios. Gracias por darnos esa nueva vida en Cristo, esa nueva ciudadanía del reino. Gracias, Señor, porque en el mundo estamos, pero no somos oscuridad, sino luz en medio del mundo.